Los piñones de la araucaria australiana se van a convertir en harina. Y para hacer la harina vamos a esperar que la piña se seque naturalmente y se desarme. Luego de unos días ya se está desarmando la piña. Ahora para continuar vamos a ir adentro. Para el que no conoce la araucaria australiana, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos recomendados. Lo que debemos hacer ahora es retirar los piñones. Y para retirar los piñones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir por aquí y acá tenemos el piñón de la araucaria australiana. Juntamos una buena cantidad de piñones y continuamos. Listo, ya tenemos una buena cantidad de piñones. Ahora vamos a la cocina. En la cocina y en una olla ponemos a calentar agua y esperamos hasta que entre en punto hervor. Una vez que el agua entró en hervor, colocamos con cuidado los piñones. Dejamos cocinando durante 40 minutos. Cumplidos 40 minutos, ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar. Una vez que se enfriaron los piñones, ahora los vamos a abrir con un cuchillo para poder retirar la parte comestible. Una vez que le retiramos la cáscara a los piñones, ahora los cortamos en mitades. Y esto lo hacemos para retirarle la parte central del piñón. Luego los cortamos en trozos más pequeños. Bueno, acá ya tenemos una buena cantidad de piñones limpios y cortados en trozos más pequeños. Ahora para continuar vamos a ir afuera. Afuera colocamos los piñones en una bandeja debajo del sol y esto lo hacemos para que se sequen. También, en caso de tener, se pueden secar con un deshidratador. Dejamos hasta que se sequen bien los piñones. El tiempo va a variar dependiendo de la humedad ambiental del lugar. Bueno, después de 2 días ya están secos los piñones. Ahora los vamos a llevar a moler. Para moler los piñones de araucaria voy a utilizar un molinillo de café. También se puede utilizar alguna herramienta manual. Y así quedó la harina de piñones de araucaria australiana. Con esta harina se pueden hacer tortas, panes y galletas. También sirve como espesante para sopas. Les cuento que si se guarda en un envase hermético y se coloca en un lugar fresco y seco, puede durar varios meses. Ahora les voy a contar algunos beneficios de esta harina. Es rica en carbohidratos complejos. Es una buena fuente de proteínas. Tiene bajo índice glucémico. Es una buena fuente de fibra. Contiene minerales esenciales. Es libre de gluten. Además, contiene antioxidantes.
¿Qué me cuentan? Son varios los beneficios de esta harina. Estén atentos en el canal porque esta harina seguramente se va a convertir en una receta. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les sea útil. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una muy pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el canal y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra en todos los videos. También les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.